Bueno, por su parte, eh, los test de comportamiento típico, a diferencia de los de rendimiento óptimo, lo que buscan es ver el desempeño típico de las personas, es decir, tal y como se comportan de manera natural. El ejemplo de ello es el que se encuentra aquí abajo, que habla de si una persona se encuentra motivada en clases virtuales. Angie se encuentra motivada en clases virtuales. A, de acuerdo; B, indiferente; C, en desacuerdo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de los test de comportamiento típico. Recuerden, los de comportamiento típico son aquellos en los cuales lo que se busca es evaluar cómo normalmente se comportan las personas, mientras que los de rendimiento óptimo buscan evaluar el desempeño máximo que puede alcanzar una persona en una prueba. ¿Listo? Bueno, luego vienen otros que son los referidos a la norma versus los referidos al criterio. Estos ya los habíamos mencionado en clase presencial. Los referidos a la norma tienen que ver con la comparación de el individuo que es evaluado con un grupo normativo. eh, y los de criterio de desempeño tienen que ver, son parecidos a los anteriormente mencionados, que son de rendimiento, de comportamiento típico, perdón, de rendimiento óptimo. Los de criterio son similares a los de rendimiento óptimo, porque lo que buscan es que la persona alcance un criterio de desempeño. ¿Qué significa eso? Que lo que se busca es que mediante la evaluación, la persona o el individuo que es evaluado cumpla con un criterio que el evaluador pone. Ejemplo: las personas que saquen más de 3,5 en el próximo quiz pasan. Quienes no saquen 3,5 o superior a esa nota, pues no pasarán, ¿sí? Ese es un criterio establecido por la persona que evalúa. Entonces, a eso se refieren los test, perdón, referidos al criterio. Miren, aquí hay un ejemplo sobre las pruebas de inteligencia, que son test referidos a la norma, o las pruebas de estado, como el EKS, el ICFES, versus un parcial. En las pruebas de estado, por ejemplo, si te comparan con un grupo poblacional. Cuando uno presenta el EKS, que es el examen de educación superior, a usted lo comparan con otras personas que presentan el mismo examen, pero que pertenecen a la misma área disciplinar, es decir, aquellos estudiantes que también estudian psicología. Mientras que en un parcial no, en un parcial lo que le interesa a la persona que evalúa, que ese es el criterio más importante, o sea, ¿qué le interesa saber a la persona que está evaluando? En un parcial lo que le interesa saber al profesor es su nivel particular de desempeño, no su nivel en función del grupo, no. ¿Que eso se lo puede averiguar? Claro, con la prueba se lo puede averiguar, pero no es ese el objetivo de la persona que evalúa. Por eso recuerden, cuando hablamos de los test, debemos situarnos es en el interés de la persona que está evaluando. Lo mismo pasa para las pruebas de estado. Lo que le interesa al estado es saber el nivel de desempeño de todas las personas en función de la media poblacional. Entonces, por eso ahí hablamos de un test referido a la norma. Tenemos otros que son los test de lápiz y papel versus los informatizados. Pues esta clasificación es como muy sencilla, porque los de lápiz y papel son aquellos que, eh, como su nombre lo indica, son hechos en lápiz y papel, o que son hechos en documentos como Word, pero que llevan ese nombre precisamente porque son aplicados a la población bajo el contacto presencial del evaluador y la persona que es evaluada. Mientras que los informatizados no. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio de la adaptación del instrumento que vamos a desarrollar en esta clase, en este curso me refiero. Y es que vamos a informatizar el cuestionario o el instrumento que ustedes van a desarrollar. Eso, como les decía hace un rato, pues agilizará muchísimo el procedimiento. Pero bueno. Otra de las clasificaciones son los test de respuesta construida versus los de elección múltiple, que también es una clasificación muy sencilla.
Los de elección múltiple pues son aquellos que tienen varias respuestas y usted puede escoger una de ellas. Em, y los de respuesta construida son aquellos que se les llama los de respuesta abierta, es decir, usted escribe la respuesta sin que haya unas opciones preestablecidas para eso. La clasificación de los test según el diagnóstico versus otros propósitos. Hay unos que son test de diagnóstico que se utilizan en ámbitos clínicos, como por ejemplo el Mini Mental Test. Ese es un test que se utiliza para ver el estado mental y el estado eh, de alerta de las personas. Por lo general se utiliza con personas, con adultos mayores o en situaciones hospitalarias, pues porque como es muy cortito, permite hacer una evaluación de las esferas generales de una persona de manera muy rápida. Y los de otros propósitos, entonces, tienen que ver con evaluaciones o con instrumentos que a veces a uno le aplican para selección de personal. Por ejemplo, si uno quiere aplicar a un nuevo cargo o, o quiere que lo contraten en alguna empresa, estas empresas suelen utilizar pruebas de selección de personal. Lo mismo esta situación de cuando a usted lo van a promover de cargo, a veces hacen unas pruebas que tienen que ver con algo que se llama el perfil de cargo, es decir, a usted le evalúan un perfil a ver si lo cumple o no lo cumple con respecto a lo que se está buscando en ese puesto de trabajo. Bueno, y la última clasificación son los test de velocidad versus los de capacidad. En los test de velocidad, lo que le interesa al evaluador es ver la rapidez con la cual el examinado responde ante una serie de pruebas, mientras que los test de capacidad tienen la intención de indicar la habilidad del examinado en una tarea en particular, en un reactivo particular. Cuando hablo de reactivo me refiero a una pregunta o a un ítem que aparece en algún cuestionario. Aquí como ejemplo tenemos que cuántas preguntas responde una persona en un límite de tiempo y versus responder bien a distintas preguntas, que suelen ser un poco más complejas. Los test de capacidad por lo general tienen respuestas que no tienen límite de tiempo, pero que suelen ser más elaboradas, es decir, son un poco más complejas de resolver. Y los test de velocidad suelen colocar muchas más preguntas con un límite de tiempo em, pero que son menos elaboradas. ¿Por qué? Porque la idea de esas preguntas es que la persona no se quede tanto tiempo concentrada o pensando cómo desarrollarla, sino que la conteste lo más pronto posible. En los test de velocidad, por lo general, se ponen muchísimas preguntas, de tal manera que el examinado casi nunca termina todas las preguntas. Pero como el interés del investigador no es que termine todas las preguntas, sino con qué velocidad resuelve las preguntas, pues ese criterio no aplica para este test. Mientras que en los de capacidad sí, la idea es eh, que se hacen preguntas más elaboradas, pero son menos en cuanto al número de preguntas. Esto con el fin de ver cuántas preguntas resuelve al final, ¿no? Y cuántas de esas que responde, pues lo hace bien. Bueno, llegamos a nuestra parte final de la presentación, que es el plan general para la elaboración del test o plan de prueba que se le llama. Eh, el plan de prueba es un borrador, como les decía al inicio de la presentación, que se hace previo a la construcción del test. Este consiste en un documento que contiene de alguna manera una serie de pasos, unas instrucciones para que se comprueban, digamos que se comprueban de cierta manera y que tienen el fin de garantizar que la construcción del test se haga de la mejor manera. Entonces, como es un documento, pues este plan de prueba ustedes van a tener que elaborarlo. Eh, Creo que se me pasó a indicarles ahora en la plataforma que ustedes deben
adaptar el contenido de una prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que su plan de prueba tendrá que tener elementos de una prueba que ya existe.